Capítulo 2. El clan Gu podría llamarse un clan con un estatus bastante alto, y se encontraba ubicado en el distrito de Shaanxi. Actualmente había 4 clanes nobles en el mundo. El clan Namgun, que residía en Anhui. El clan Pen, que residía en Hebei. El clan Tan, que residía en Sichuan. Y el clan Moyon, que residía en Liaoning. El clan Gu, desde el principio, no tenía un estatus tan prestigioso como para compararse con los 4 clanes nobles, pero muchos creían que el clan Gu eventualmente alcanzaría un nivel similar al de los 4 clanes nobles. Gu Cheolun, el guerrero tigre, era el actual jefe del clan Gu y era considerado uno de los 100 maestros más importantes de la alianza Murim. Sin mencionar que se le conocía como uno de los maestros más fuertes entre los 100 mejores. Gu Cheolun era bien conocido entre muchos por su rectitud, y esta creencia suya era compartida entre los artistas marciales y los lugareños que constituían el clan Gu. Los artistas marciales de Gu en particular siempre hacían todo lo posible para asegurarse de proteger a los civiles del peligro, sin tener pensamientos de usar sus artes marciales para gobernarlos o controlarlos. No por nada los llamaban los guardianes de Shaanxi. Los hijos de Gu Cheolun ya mostraban un destacado protagonismo como artistas marciales. La primera hija, Gu Ibi, había demostrado un nivel de potencial y habilidad que llevó a muchos a creer que se convertiría en una de las mejores de su generación, y se la conocía como la Fénix de la Espada entre sus compañeros artistas marciales. Como si eso no fuera suficiente, la segunda hija, Gu Yeonseo, mostró un nivel de talento que rivalizaba con el de Gu Ibi, y se esperaba que heredara los elogios de Gu Ibi y también siguiera sus pasos. El estatus del clan parecía destinado a llegar a la cima con la aparición de estas 2 hijas abrumadoramente talentosas. Muchos creían que el estatus del clan solo se fortalecería con el paso del tiempo, ya que la sangre de los grandes definitivamente se transmitiría a las generaciones futuras. Todos habían pensado que sería así. Yo mismo también lo había pensado de esa manera. Hasta que el joven maestro, el único hijo del clan Gu, se convirtió en un demonio. Joven maestro. Me desperté al escuchar la voz de mi escolta que indicaba que ya era de mañana. Después de levantarme y mirar a mi alrededor, me di cuenta de que la luz del sol ya se filtraba por la ventana. Me he despertado, respondí con una voz ligeramente ronca. No había dormido en un tiempo porque no podía entender lo que estaba pasando. Sig me lavé la cara después de dejar escapar un breve suspiro. Así que esto realmente no es un sueño. Ya habían pasado 3 días desde que volví a mi yo más joven después de morir. ¿Cómo sucedió esto? No iba a obtener una respuesta preguntándole el espacio vacío frente a mí. ¿Cómo sucedió esto? No podía encontrar la respuesta, por más que lo pensara. El primer día, simplemente me sentí vacío por dentro, pensando que estaba soñando con un pasado al que no podía volver, una ilusión de algún tipo donde mis acciones no hacían ninguna diferencia. Comí y dormí con ese sentimiento el primer día. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta desde el principio de que algo andaba mal en el momento en que descubrí que podía saborear la comida. Pero, en su lugar, avancé tontamente y pasé el segundo día de la misma manera que el primero. ¡Qué retrasado! ¿Cómo me tomó 3 días darme cuenta? Me di la vuelta y miré por la ventana. En lugar de ver la prisión de hierro en el sótano de la Alianza Murim, pude ver la luz del sol brillando intensamente a través de la ventana. Después de terminar de culparme por ser demasiado lento para darme cuenta de mi situación actual, sentí que mi cuerpo se iba calentando poco a poco por la alegría. De alguna manera había vuelto al momento más feliz de mi vida desde la vida que fue arruinada y completamente destruida. No sabía qué causó que esto sucediera, pero si esto es real y no un sueño, no, tiene que ser real. Recé para que fuera real. Reprimí el pensamiento de que no fuera real, recorriendo la sensación de lo real que se sentía mi cuerpo. Pero entonces, ahora que he vuelto al pasado, ¿qué se supone que debo estar haciendo? ¿En qué debería estar pensando? Tenía que pensar en todos los eventos notables que sucederían en el futuro. Había demasiadas cosas en las que pensar. Miles de pensamientos comenzaron a circular en mi cabeza hasta que alguien llamó mi nombre desde afuera de la puerta. Joven maestro. Debido a eso, perdí el hilo de mis pensamientos. El señor del clan llegará pronto. Me dio escalofríos al escuchar eso. Había estado tan entumecido de la cabeza durante los últimos 3 días que ni siquiera pensé en eso. Papá está viniendo, mi padre, que probablemente había salido del clan por trabajo, estaba regresando. Puede que hayan sido solo unos días en esta línea de tiempo, pero para mí, esta sería la primera vez que lo vería en muchos años. Y podía sentir que mi cabeza ya comenzaba a doler.
Más que sentirme emocionado o feliz de ver a mi padre por primera vez en tantos años, en su lugar sentí miedo. La forma en que me miraba con esos ojos fríos suyos, y las palabras afiladas que me había dicho en mi vida anterior habían cicatrizado mi corazón. Recordar las duras cosas que me dijo solo traía dolor a mi mente. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Tienes la intención de seguir siendo una deshonra para tu familia hasta el final? Esto es lo que mi padre me había dicho. No lo resiento por ello porque me lo merecía por completo. Por la forma en que había vivido. Era comprensible. Sin embargo, entender la razón detrás de ellas, no hizo que las palabras dolieran menos de lo que lo hicieron. Y definitivamente no cambió el hecho de que esas palabras me perseguirían para siempre. Y ahora, después de todos esos años y todo lo que he pasado, me doy cuenta de que, todavía le tenía miedo a mi padre. Joven maestro. El sirviente afuera me llamó de nuevo por mi silencio. Estaré afuera después de alistarme. ¿Cuánto tiempo me queda? Llegará en aproximadamente 30 minutos. Necesito lavarme la cara, así que prepara el agua. Sí, señor. Noté el tono confuso del sirviente. Probablemente no esperaba que realmente me alistara. En el pasado, cada vez que se iba a producir un evento así, haría una rabieta y tiraría todo a mi alrededor porque me enfadaría de que me despertaran por la mañana. Ni siquiera puedo contar cuántas cosas rompí en la casa. El hecho de que hiciera tal cosa sin ninguna excusa razonable probablemente se debía a que no me sentía cómodo viendo a mi padre. No era diferente ahora, pero no podía permitirme huir dada esta oportunidad. Después de lavarme la cara, me cambié a mi ropa formal. Noté que el sirviente que me estaba ayudando a prepararme temblaba aparentemente de miedo. ¿Cree que voy a tirar todo a donde sea de nuevo? Quiero decir, solo un niño de 10 años haría algo así, aunque yo hice eso. Después de terminar finalmente mis preparativos, salí afuera y fui recibido por numerosas miradas. Los murmullos siguieron a esas miradas. Me sorprende que esté dispuesto a ver a su padre. Siempre haría una rabieta porque no quería despertarse por la mañana, pude escuchar todos sus murmullos hacia mí. Para ser sincero, probablemente estaban siendo amables cuando llamaban a mi arrebato una rabieta. Cuando mis ojos se encontraron con los de dos personas que murmuraban, intentaron arrodillarse conmocionados, pero simplemente les hice un gesto, retirándolos a ambos. ¿Qué habría hecho yo en el pasado? No pensemos demasiado en eso, probablemente los habría amonestado. Y luego probablemente habrían sido expulsados del clan al día siguiente. Mientras caminaba, noté unas hermosas flores que acababan de florecer. En comparación con mis pensamientos sombríos y complicados, el mundo exterior estaba mostrando la hermosa temporada de primavera. El mundo de la Alianza Murim estaba atravesando ya sea el otoño o el invierno justo antes de que yo falleciera. Bueno, para ser honesto, ni siquiera sé en qué temporada fue cuando morí. No sé si estoy recordando nostálgicamente porque de repente he encontrado el tiempo para ser consciente de qué estación es, o si simplemente es porque estoy mirando las flores con una expresión estúpida. Probablemente sea lo último. ¿Eh? El escolta a mi lado preguntó. Nada. Después de caminar un rato, pasando por varias mansiones y jardines de flores, llegué a la entrada del clan. Ya había mucha gente cuando llegamos, y la mayoría eran personas que solo había visto durante unos días. Ellos, al igual que los otros por los que pasé de camino aquí, tenían una expresión sorprendida ante el hecho de que yo estuviera aquí. Sin embargo, la multitud no olvidó inclinar la cabeza y saludarme. Me sentí incómodo, ya que hacía mucho que no me trataban así, pero no lo mostré. Después de pasar por la multitud que se inclinaba ante mí, allí estaban las personas que no me mostraron cortesía. Una de ellas se acercó a mí y comenzó a hablarme. Ciertamente no esperaba que estuvieras aquí. Quien acababa de hablar era una chica con el cabello largo recogido. La edad de la chica era, como máximo, 20 años. Estaba claro que sería llamada una belleza donde quiera que fuera, pero la conducta de una guerrera también era visible en sus ojos y su postura. No había muchas personas en el clan que fueran exentas de mostrarme respeto. Pero si lo reducíamos a las chicas menores de 20 años, entonces solo habría una persona. La espada llameante, Gu Yeonseo. Esta chica, una pariente de sangre del clan, y una hermana mía. Gu Yeonseo llegaría a convertirse en una prominente espada china que sería elogiada por muchas personas para entonces. Pero eso estaba muy lejos en el futuro. Después de verla por primera vez en tanto tiempo, dije, es obligatorio que esté aquí. Gu Yeonseo resopló ante mi respuesta. ¿Y tú, todo este tiempo, no te molestaste en salir a pesar de saber esto?
Y me respondió con un tono frío. Tenía razón. Siempre huía, a pesar de que era obligatorio que viniera aquí como pariente de sangre del clan. También me pregunto por qué hice eso. ¿Qué? Admito que estaba equivocado. Me disculparé con el señor del clan más tarde. Después de escuchar lo que dije, Gu Yeonseo tenía una expresión confundida. No mucho después, Gu Yeonseo me habló. No sé qué tipo de actuación estás intentando, pero si estás tratando de molestar a otros, me gustaría que te detengas en este momento porque estoy a punto de enojarme mucho. Apartó la mirada después de hablar. Sí, esto no será fácil, quería hablar más con ella, pero no se podía evitar ahora. El señor del clan está llegando. Después de escuchar las palabras del sirviente, me giré hacia la entrada principal y vi un carruaje acercándose a ella desde la distancia. El caballo rojo que tiraba del carruaje, que parecía ser al menos el doble de grande que los caballos normales a primera vista, corría sin parar hacia la entrada. Llegó a la entrada bastante rápido, especialmente teniendo en cuenta lo lejos que estaba cuando lo vi por primera vez. Cuando el caballo rojo se detuvo, una persona bajó del carruaje. Un hombre de mediana edad con una larga cicatriz, atravesando la mitad de su rostro, envuelto en el rojo que simbolizaba el clan de Lu. Mucha gente no se atrevía a levantar la cabeza hacia el hombre de ojos rojos afilados. Padre, él era el señor de Shanxi y el jefe del clan Gu, mi padre, Gu Cheolung. El hombre conocido por ser uno de los pocos expertos principales aún vivos entre los innumerables miembros de la Alianza Murim estaba parado aquí. Mi padre miró a su alrededor, su mirada deteniéndose momentáneamente cuando llegó a mí. Lo miré fijamente, sin evitar su mirada. Esos ojos afilados suyos, recuerdo lo aterradores que eran para mí durante mis años de juventud. Después de un rato, mi padre desvió la mirada de la mía y continuó recorriendo a todos los presentes. Eso fue todo. Para ser sincero, su acción no era sorprendente. Mi padre siempre fue así. Mi señor. Me alegro de que haya regresado sin problemas. General. Sí, mi señor. ¿Hay algunos espadachines de reserva? El primer equipo acaba de regresar y está descansando en este momento. El cuarto equipo está actualmente de reserva. Entonces dile al jefe del cuarto equipo que venga a verme antes de que pase la noche. Sí, señor. Bienvenido de vuelta, mi señor. Después de su breve conversación, el señor del clan comenzó a dar pasos silenciosos hacia el clan y la multitud se apartó de acuerdo con ello, siguiéndolo después. Yo también lo seguí. Mirando la espalda de mi padre, todavía parecía tan grande y pesada. Mi regreso al pasado fue un milagro, pero había muchos problemas. Sin embargo, me alegro de estar donde estoy ahora. Si hubiera regresado al pasado, que fue solo unos años después de esto, definitivamente no habría podido cambiar nada. Habría sido demasiado tarde. Esto definitivamente fue un milagro. Pero, incluso ahora, aún no estoy seguro de qué hacer para resolver todo esto. Stomp. Los pasos de mi padre se detuvieron. Tercer hijo, ven a mi habitación después de la cena, dijo mi padre sin girarse. Sin embargo, ahora estaba confundido. Tercer hijo implicaba que me estaba llamando a mí. Pero, ¿por qué yo? ¿Qué razón había para que mi padre me llamara solo a mí? Hay tantas razones potenciales por las que haría eso, que no puedo pensar en una en particular. Sí, padre. Mientras mis pensamientos revoloteaban por todas partes, logré emitir una respuesta a tiempo. Los pasos de mi padre continuaron después de mi respuesta. Antes de la cena, había elegido la primera cosa que necesitaba hacer. Esta era la primera tarea importante después de regresar al pasado. Mulleón. Llamé a mi escolta en un susurro. Sí, joven maestro. Llévame con un médico antes de la cena. Mi escolta hizo una cara preocupada después de escuchar lo que dije. ¿Quizás no te sientes bien? No. Si como en mi estado actual, seguro me enfermaré, así que planeo prepararme un medicamento digestivo. Oh, capítulo 3. Un evento donde el espacio se rasgaba y los demonios surgían de allí. Tal fenómeno se denominaba la apertura de la puerta de los demonios. La raza demoníaca, cruel, brutal e implacable con cualquiera y cualquier cosa, el enemigo más temido de los humanos. ¿Qué tan aterrador sería liberar a esos feroces y brutales monstruos, que eran mucho más superiores a las bestias comunes, en masa sobre el mundo? Cuando se descubrió la primera puerta de los demonios, se sintió como el comienzo del fin. Nunca antes se había registrado un desastre de una magnitud similar, de hecho, nada en el pasado se le acercaba siquiera. Afortunadamente, poco después se descubrió que los demonios eran débiles frente a los artistas marciales.
Y con este descubrimiento, una legión de artistas marciales se unió y combinó sus fuerzas con el único objetivo de detener el desastre que había demostrado ser la llegada de los demonios. A medida que pasaban los años, el número de demonios disminuyó, y, si bien ya se habían hecho daños duraderos, la gente al menos comenzó a tener esperanza, los demonios podían ser derrotados. Pero había un pequeño obstáculo, y era que la puerta de los demonios nunca desapareció por completo. Más puertas comenzaron a aparecer una tras otra, y los artistas marciales finalmente descubrieron un rasgo evidente que la mayoría de las puertas parecían tener, se cerrarían aparentemente por sí solas después de liberar cierta cantidad de demonios. Como resultado de esta realización, a muchos espadachines se les encomendó la tarea de administrar la puerta de los demonios. Y esta tarea continuó durante siglos. Un clan que se vio con esta tarea fue el clan Wu. Un clan que llegaría a ostentar el título de guardianes de Shanxi. Ahora, un problema importante e inevitable asociado con la gestión de las puertas era el hecho de que los demonios que salían de estas puertas eran tan crueles y brutales como fuertes. Destruirían todo lo que los rodeaba, y se comerían a cualquier criatura viva en sus cercanías. Si hubiera pueblos cercanos, uno no podría imaginar cuántas muertes ocurrirían a raíz de que los demonios llegaran a ellos. Sin embargo, en tiempos recientes, la gravedad de la puerta de los demonios podría considerarse bastante baja, ya que todos habían sido educados y preparados para la posible y repentina apertura de una puerta. Sin embargo, una vez cada temporada, aparecería una puerta de los demonios mucho más grande en comparación con lo normal. Esta puerta liberaría demonios mucho más grandes y fuertes que los ya temibles miembros de la raza demoníaca que se liberaban por las puertas normales. De acuerdo con estas acciones, se ganó el nombre de la verdadera puerta de los demonios. En la ubicación de una de esas puertas, es donde se podía encontrar en ese momento al jefe del clan Wu. Finalmente había terminado de sellar la puerta al atardecer, y ahora regresaba a la pequeña ceremonia que se había organizado para él. Si bien le habría gustado que se celebrara como una ceremonia pequeña, era una reunión de todos los parientes de sangre actualmente en el distrito y, en toda honestidad, difícilmente se le podría llamar una ceremonia pequeña. Quien rompió el silencio fue Gu Cheolun, el propio jefe. Escuché sobre el logro. Soltó aleatoriamente, sin especificar a quién le estaba hablando. La primera hija de la familia Wu, Guibi, ya estaba trabajando en el ejército Wu y ya estaba acumulando logros, y la hija menor actualmente no se encontraba en el distrito. Y bueno, esas palabras ciertamente no me estaban dirigidas a mí. Eso dejaba solo un nombre en el aire. Sí, he alcanzado el tercer reino gracias a una ligera iluminación. Gu Yeonseo respondió con una sonrisa en su rostro, completamente opuesta a cómo me había mirado antes. Estás progresando rápido para tu edad, es bueno ver eso. Sigue así. Gracias, padre. Mis ojos y los de Gu Yeonseo se encontraron mientras ella se daba la vuelta. La brillante sonrisa que tenía en su rostro desapareció como si nunca hubiera estado allí, y en su lugar apareció un ceño fruncido. Es como si me estuviera mirando como a un bicho. Gu Yeonseo tenía ahora 15 años, y alcanzar un nivel tan alto a tan corta edad era bastante impresionante. Realmente mostraba su talento y esfuerzo. Admito que es impresionante, pero esta incómoda atmósfera solo me hace sentir mal del estómago. Tengo un poco de medicina digestiva en el bolsillo que conseguí antes. Creo que tendré que tomarla después de esto. Una cosa que me alivió ver es que pude comer bien en comparación con mi vida anterior, donde no habría podido comer debido a lo mal que estaban las cosas. Tomé un dumpling de la abrumadora cantidad de comida que estaba comenzando a sentir que terminaría rompiendo las patas de la mesa que las sostenía. Tercer hijo. Y así, no pude comer. Sí. Volví a poner el dumpling donde estaba. A diferencia de la forma en que elogió a Gu Yeonseo, simplemente me miró fijamente. ¿Será solo una coincidencia? Escuché que saliste. ¿Perdón? ¿Salir? ¿Está diciendo que salió antes de su regreso? Gu Cheolun me miró fijamente, aparentemente esperando una respuesta, mientras yo luchaba por inferir el significado de sus palabras y una respuesta apropiada que pudiera darle. Sí, salí por un rato. Le di una respuesta que, esperaba, no causaría problemas. Lo único que causaría un problema sería si me encontraba con Uiseola, pero ese era mi problema. ¿Eh? Gu Cheolun no dijo nada después. Parecía que quería decir algo, pero ya no insistió más. Me pregunto por qué está actuando de esta manera. Nunca fue del tipo que meditara durante mucho tiempo. Gu Cheolun no dijo nada hasta el final, y no mucho después, la sombría cena finalmente llegó a su fin.
Había estado intentando comer, pero las constantes miradas de todos me hicieron perder el apetito. Algún tiempo después de que Gu Cheolun se fuera, Gu Yeonseo también se fue, bueno, después de mirarme fijamente por un rato. Estaba contemplando comer algunos dumplings que quedaban, pero dejé los palillos con un suspiro y me levanté para irme. La primera cena familiar que había tenido en tantos años había terminado así. Todavía me sentía un poco mal del estómago, así que puse la medicina digestiva en agua tibia y la bebí. Espero poder sentirme un poco mejor. Supongo que puedo acostarme por hoy. Me dijo que fuera a su habitación. Después recordé mi tarea de ir a la habitación de Gu Cheolun, y ahora me pregunté por qué me había llamado. ¿Qué es exactamente lo que he hecho ahora? Creo que me han llamado a su habitación tantas veces por causar tanto problema que realmente no pude averiguar la razón por la que me llamó y solo decidí enfrentarlo e ir, ya que probablemente hice algo que causó esto. Justo cuando terminé de prepararme mentalmente. Joven maestro, el señor me dejó un mensaje para usted, diciendo, no necesitas venir a mi habitación. El sirviente se retiró inmediatamente después de entregar el mensaje. Y me quedé solo en la mesa del comedor, con una expresión tonta y confundida mientras miraba los dumplings. ¿En serio? ¿Qué está pasando? En mi vida pasada, anhelaba libertad. Quería vivir una vida en la que tomara acciones por voluntad propia en lugar de acciones sin sentido para mí. Puede que haya elegido vivir una vida más larga convirtiéndome en un demonio en ese momento, pero si hubiera sabido cuánto me arrepentiría de la decisión, habría preferido simplemente acabar conmigo sin dudarlo. Pero como no lo hice, tuve que vivir una vida donde no podía matarme incluso si quisiera. Qué arrepentido estaba. ¿Y cuántas cosas aprendí de eso? Tontamente no pude admitir mi falta de talento y quería ser la estrella sin poner ningún esfuerzo. Los días en los que liberaba toda mi ira contra los demás debido a mi propia arrogancia e incompetencia. Para cuando finalmente me di cuenta de que descargar mi furia sobre los demás no escondía mi incompetencia, ya era demasiado tarde. Por eso, cuando se me dio una segunda oportunidad, supe que tenía que aprovecharla. Tenía que vivir una vida diferente a la anterior. Era una forma increíblemente estúpida de expiación, pero también era la única que conozco. Y debido a eso, lo primero en lo que pensé después de la reunión familiar fue: ¿puedo matar al demonio celestial? Era un deseo indescriptiblemente absurdo de tener. ¿Cómo me atrevo a pensar en algo así, matar a aquel que derrotó a las 3 existencias más fuertes del mundo? ¿Cómo puedo matar al monstruo que quemó 2 de la alianza de las 10 sectas? Esas probablemente serían las preguntas en los labios de cualquiera que escuchara mis pensamientos. Con toda honestidad, era un pensamiento inútil. El demonio celestial será asesinado por la espada celestial, Uiseola, y todos los demonios perecerán poco después. Si soy sincero, solo quiero vivir un poco más. Pero no se puede evitar el choque entre yo y los demonios en el futuro. Sigo siendo uno de los hijos del clan Wu, por estúpido e incompetente que sea. ¿Puedo realmente mantener a raya a los demonios yo solo incluso cuando los 4 grandes clanes lucharon por hacerlo? ¿Debería simplemente huir y dejarlo todo atrás? Tal vez debería ir a esconderme en las montañas para que no puedan alcanzarme. Qué tonto soy al pensar en huir, incluso con la segunda oportunidad que se me ha dado. Me estremecí ante ese pensamiento. Quería abofetearme las mejillas para despertarme, pero no podía porque tenía miedo de perder el equilibrio. Borré todos los pensamientos temerosos de mi cabeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que decidí vivir una vida diferente y mejor, y ya estoy pensando en tirar eso por la borda? Rechinando los dientes, me decidí. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero definitivamente es pasada la medianoche ahora. Respiré hondo hasta que no pude recoger más aire, y lo solté. El aliento que solté tenía una pequeña cantidad de ki en él. ¿Qué cantidad tan patética de ki es esa? El poco ki que tenía en mi cuerpo no podía compararse en absoluto con lo que Gu Yeonseo había logrado a tan corta edad. Aunque no he puesto ningún esfuerzo, a diferencia de ella no podía hacer mucho con la pequeña cantidad de ki que tengo actualmente. Puede que sea pequeña, como predije, pero al menos es algo con lo que trabajar. No hay muchas cosas que pueda hacer, pero eso no significa que no haya nada en absoluto que pueda hacer. La habilidad de usar las artes marciales del fuego se transmite a los parientes de sangre del clan Wu. Es similar a usar ki para formar fuego, pero el uso de este es diferente. Con suficiente práctica y entrenamiento, la habilidad de usar las artes de llamas se forma dentro del cuerpo. Años de entrenamiento dieron como resultado el primer artes de llamas exitoso, que otorgaba una apariencia similar a la de una persona rodeada por un aura de fuego.
La razón por la que se le dio a Gucheolun el apodo de Guerrero Tigre fue porque su postura marcial con las llamas emanando de su cuerpo lo hacía parecer un feroz tigre, junto con la forma en que castigaba al mal usando su poder. Al igual que su padre, el apodo que se le dio a Guyeonseo en el futuro fue espada llameante por la forma en que el ki alrededor de su espada parecía una espada en llamas. Yo también definitivamente tenía un poco de ki de fuego dentro de mí. Tenía que alcanzar el cuarto reino para poder usar las artes de llamas, y el séptimo reino para poder envolver mi cuerpo por completo en llamas. Estoy solo en el primer reino ahora, no era nada comparado con mi padre que había alcanzado el séptimo reino, mucho menos con Guyeonseo. La razón por la que estoy entrenando ahora, por inútil que pueda parecer en medio de la noche, es porque todavía soy joven. Tengo que apresurarme a llegar al segundo reino antes de que sea demasiado tarde. Puede que haya dejado toda mi codicia por las artes marciales en mi vida anterior, pero aún tengo que volverme más fuerte para protegerme. No quería que se me recordara mi vida anterior donde viví como un demonio, pero la usé para convencerme de volverme más fuerte. El problema ahora, sin embargo, era que podría resultar seriamente herido si sigo así. Busqué todo el poco ki que tenía en mi cuerpo, y lo canalicé todo en un solo lugar. No era fácil. No solo requería un enfoque inmenso, sino que usar una cantidad tan pequeña de ki para esto era una tarea muy difícil. Estaba empapado en sudor poco después. Era impresionante lograr incluso esto con la lamentable cantidad de ki que tenía en mi cuerpo, pero hacer más con ello sería equivalente a ponerme en serio peligro. Uf. Solté un suspiro poco después. Tenía una sonrisa en mi rostro después, sintiéndome un poco satisfecho con lo que acababa de lograr. Estaba un poco decepcionado de no poder hacer más, pero era un comienzo. Nada mal. El calentamiento de mi cuerpo me indicaba que estaba mejorando. Era la prueba de que acababa de alcanzar el segundo reino en las artes de llamas. Se debía a mi falta de entrenamiento que hacía que más ki se extendiera por todo mi cuerpo de lo que había pensado anteriormente. Aunque en realidad no sé si es correcto agradecer mi falta de entrenamiento. Puede que hayan pasado algunas horas desde que comencé mi entrenamiento, pero alcanzar el segundo reino me hizo sentir refrescado. Escalar de esta manera poco a poco probablemente me beneficie en el futuro. No pude lavarme todo el cuerpo, así que simplemente me lavé la cara, me cambié de ropa y me tiré en la cama. Esta no es una mala manera de empezar, pensé para mí. Sigamos así, paso a paso. Sin embargo, no demasiado lento. Perseveraré y superaré cualquier obstáculo que se me presente, solo porque no quiero volver a vivir una vida horrible como en mi vida pasada, solo por eso. No hagamos nada que me cause más problemas en el futuro y simplemente hagamos lo mínimo. Vivamos en silencio y en paz, hasta que todo esté claro y resuelto. Vivir en silencio hasta la muerte del demonio celestial era mi proceso de pensamiento en ese momento. Sin embargo, hola. Ese soy Uiseola. ¿Qué la trae aquí de repente? Capítulo 4. Un día en mi vida anterior, me desperté con un humor particularmente problemático e hice algo malo. Algo tan malo que, incluso mientras lo reflexiono en este momento, no puedo evitar preguntarme qué exactamente me hizo llevar las cosas tan lejos. Había sido tan malo que mi padre, normalmente inexpresivo, había revelado una mirada de pura ira, había sido tan malo que el hombre creyó necesario regañarme personalmente. Por ese evento, fui enviado al 5º ejército, donde mi hermana Guibi había sido destacada, y me hicieron quedar allí durante medio año como castigo. Por supuesto, eso no cambió en nada mi maldita personalidad. Ese castigo también fue la razón por la que me encontré con Uiseola por segunda vez. Aunque, probablemente, no, esa reunión definitivamente no fue un buen evento para ella. El punto de este largo recuerdo era que debía evitar a Uiseola durante al menos otros 6 meses. Entonces, ¿por qué Uiseola está actualmente frente a mí, en mi casa? Lo primero que vi después de abrir mi puerta fue el rostro de alguien a quien no debería encontrar hasta que al menos hubieran pasado 6 meses, así que, mi expresión de asombro estaba justificada. Esto es un sueño, tiene que ser un sueño. Me quedé dormido muy tarde anoche, estaba empezando a ver cosas por el cansancio, por eso la gente necesita descansar bien. Suspiré y sacudí la cabeza. Sin embargo, justo cuando me di la vuelta y comencé a cerrar la puerta con llave, sentí que algo tiraba de mi ropa. Mirando hacia abajo, vi pequeñas manos agarrando el borde de mi camisa, y siguiendo la mano con la mirada hacia arriba, me llevó de vuelta al rostro de Uiseola. ¿Esto no es un sueño?
A medida que comenzaba a instalarse una mezcla de confusión y realización, noté que parecía querer decir algo. Apareció alguien en este momento, y con un movimiento rápido y fluido, golpeó las manos que se aferraban a mi camisa. ¡Ay! Ella soltó de inmediato mi camisa, gimiendo de dolor y conmoción mientras retrocedía. Mis ojos, sin embargo, se abrieron involuntariamente cuando me di cuenta de la identidad de la persona que acababa de aparecer. La aparición de Uiseola ya era algo, pero el venerable de la espada Uiyogun también estaba aquí. Maldición, maldije involuntariamente en mi mente, y un segundo después, comencé a agradecer a todos los dioses de que la maldición se quedara en mi mente y no se me escapara de los labios. Si lo hubiera hecho, probablemente habría muerto de un ataque al corazón en ese mismo momento. Uiyogun, con una expresión enojada evidente en su rostro, comenzó a regañar a Uiseola. «Uya, pequeña malcriada. ¿Cómo te he dicho que debes comportarte frente al joven maestro?» «¿Eh? ¿Joven maestro? Discúlpate de inmediato». «Lo siento, abuelo, discúlpate con el joven maestro, mocosa». «Y yo lo siento, joven maestro». ¿Qué demonios está pasando ahora?» Mientras luchaba por dar sentido a la situación frente a mí, Uiyogun inclinó la cabeza ante mí. «No, ¿por qué el venerable de la espada se está inclinando ante mí? ¿Alguien puede explicarme qué demonios está pasando? A partir de hoy, yo, Uimoon, estaré aquí sirviéndote ya que estamos en deuda. No sé si te alegrarás de tener a un viejo débil como yo, pero me aseguraré de dar lo mejor de mí». «Uimoon». «No, Uiyogun». Uimoon miró a Uiseola, tras lo cual ella inmediatamente se inclinó para adoptar una postura algo modesta. «A partir de hoy, yo, Uiseola, serviré al joven maestro junto a mi abuelo. Por favor, cuida de nosotros». «¿Servir? ¿A quién?» «A mí». Un repentino ataque de mareo me asaltó, y durante un segundo, mi visión se nubló. Mientras levantaba la mano para sostener mi cabeza, luchaba por comprender la situación frente a mí. Ahora, uno no entendería correctamente mi predicamento actual sin saber exactamente quién es Uiyogun. Él era uno de los 3 venerables. Los 3 venerables consisten en los 3 mejores artistas marciales que existen actualmente, de entre los innumerables artistas marciales que habitan el mundo de Murim. Los logros del venerable de la espada eran demasiados para enumerarlos. El dragón negro, ahora conocido como el rey derrotado, fue derrotado por el venerable de la espada. Y poco después de esa victoria, el venerable de la espada se convirtió en el líder de la alianza Murim. Se le otorgó el título de primera espada únicamente debido a su fortaleza individual. En este momento, antes de la aparición del demonio celestial, era muy probable que fuera el ser más poderoso que existiera. Y ahora, tal persona quiere servirme. ¿Por qué? ¿Por qué el potencialmente ser más fuerte que existe usa un nombre falso para ocultar su identidad? Como venerable de la espada, incluso los 4 clanes nobles lo recibirían con los brazos abiertos y gran júbilo. No puedo pensar en ninguna razón concebible por la que esté aquí, y luego está también el hecho de que esté ocultando su identidad. Si le debía un favor a mi padre, Gucheolum, entonces significaría que mi padre lo llamó aquí. Entonces, mi padre sabe de esto. Esto nunca sucedió en mi vida anterior. La única vez que vi al venerable de la espada en mi vida anterior, no pasó nada entre nosotros. Probablemente no dejé una buena impresión con él en ese entonces, debido a los problemas que había estado causando. Me duele la cabeza, mi plan era mantener el flujo de las cosas igual mientras reunía lentamente mi propia fuerza y esperaba a que terminara la guerra ortodoxa demoníaca. Pero ahora, el futuro definitivamente ha cambiado. Quité la palma de mi cabeza y examiné cuidadosamente a Uiyogun. A simple vista, parecía un anciano despreocupado con una sonrisa benevolente. Si no supiera cómo era en realidad en mi vida anterior, probablemente lo habría visto simplemente como un anciano promedio. Aún así, si Uiseola no estuviera aquí en este momento, probablemente habría rechazado inconscientemente la noción de que este anciano era Uiyogun. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo preguntar? Le pregunto por qué está realmente aquí. Eso sería extraño, ya que no hay razón para que el yo actual tenga ni siquiera un atisbo de la verdadera identidad de Uiyogun. Entonces, se supone que debo pretender que no sé quién es él, y simplemente aceptar el hecho de que el venerable de la espada y su estudiante me están sirviendo. Lo que más me aterrorizaba era que su presencia actual significaba que muchas cosas cambiarían en el futuro. ¿Verdad? ¿Dónde salió mal todo? Lo único importante que cambié fue que traté a Uiseola de manera diferente a como lo había hecho en el pasado. Solo por esa acción, la historia ha cambiado tan drásticamente.
Oh. Traigo de vuelta mi personalidad arrogante y los echo diciendo que no necesito a un anciano y a una niña pequeña. Mientras numerosos pensamientos nadaban en mí indecisamente. Mi nieta, continuó hablando Uyogun. Mi nieta aún no conoce mucho sobre el mundo, y es posible que el joven maestro no esté satisfecho con su trabajo, pero le aseguro que es una aprendiz rápida, me aseguraré de educarla adecuada y rápidamente para que cumpla con todas sus expectativas. Miré a la niña en cuestión mientras hablaba Uyogun y la vi escondida detrás de él y aparentemente agarrando su ropa. Y entre sus desordenados mechones, noté sus ojos temblorosos. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Parezco tan malo? Uiseola habló en cuanto nuestras miradas se encontraron. Haré mi mejor esfuerzo, realmente haré mi mejor esfuerzo, no, si está tan nerviosa desde un principio, entonces ¿por qué están ellos aquí? ¿Por qué no trabajar para Gucheolun o Guyeonseo en su lugar? ¿Qué es exactamente lo que estos dos intentan lograr al venir a trabajar para mí? A medida que pasaban los segundos, me di cuenta de que Uyogun y Uiseola parecían estar esperando mi respuesta y salí de mis pensamientos, sí, sería un placer. No pude pensar en una solución, y al decir esas palabras, no pude evitar sentir que esta segunda oportunidad se ha arruinado desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué pasó algo así de repente? Durante la noche que Gu Yangcheon pasó entrenando su ki de fuego, ¿estás seguro de esto? Gu Cheolun estaba teniendo una conversación en su residencia con una vela frente a él. No veo por qué no. No estoy en posición de ser selectivo sobre lo que hago. Pero, anciano, usted sabe que si lo deseara, sería fácilmente aceptado en los 4 clanes nobles, pero en su lugar está pasando por todo este problema, no encuentro esto problemático en absoluto, señor Gu. Uyogun lentamente tomó un sorbo del té que se había enfriado. Además, no llamaría a esto problemático. Puedo hacer más si es por el bien de mi nieta. Anciano, por el contrario, es una lástima que te haya obligado a una solicitud tan pesada debido a tu conexión con este inútil anciano, me siento apenado por ti. Anciano, yo he oído que Shaolin y la secta Udan están buscando a Seola, así que ahora estoy aún más en deuda contigo. Gu Cheolun no pudo decir nada. Si soy honesto, señor Gu. En un principio no pensaba venir a pedirte ayuda. Independientemente de lo que hayan hecho Shaolin y los chamanes, probablemente no habrían podido encontrarme si me hubiera escondido y vivido en las montañas. Entonces, ¿por qué? Puedes llamarla la avaricia de un anciano moribundo. Vivir con un anciano como yo probablemente no le traería felicidad a Seola, así que quería que ella experimentara un poco el mundo. Si ese es el caso, entonces es aún más razón por la que deberías quedarte en mi casa. Gu Yangcheon es mi hijo, pero es un hijo que carece de mucho. Gu Cheolun no podía entender por qué Uyogun deseaba quedarse en la casa de su hijo. A diferencia de sus hijas, Gu Yangcheon seguía siendo un niño arrogante e inmaduro. Gu Cheolun quería con todo su corazón cambiarlo y corregirlo para mejor como padre, pero no podía debido a ciertas cosas que se interponían en su camino. Gu Cheolun se había enterado de que los dos se habían encontrado en la calle, y así lo primero que había hecho al reunirse con Uyogun fue disculparse profusamente por el mal que estaba seguro que su hijo había hecho. Uno no puede imaginar lo sorprendido que se quedó cuando se enteró del comportamiento de Gu Yangcheon durante su encuentro. Mientras tanto, Uyogun se rió de las palabras de Gu Cheolun. Yo mismo estaba preocupado al principio por todos los rumores, pero creo que ya te he dicho que es un niño maduro. Más bien, el señor Gu parece querer quedarse con todos los hijos. Uyogun había obtenido muy fácilmente, e involuntariamente, información sobre el tercer hijo del clan Gu a través de rumores después de su llegada a Shaanxi, y se había preguntado cuán malo era en realidad este tercer hijo para que los rumores fueran tan comunes y extendidos que un recién llegado como él pudiera obtener información tan detallada con facilidad. Uyogun se había preguntado al principio por qué las hijas tenían tanta suerte y el hijo no. Su encuentro y el de su nieta con Gu Yangcheon en la calle fue totalmente fortuito. Uyogun sacudió la cabeza mientras comenzaba a recordar lo que había sucedido, todo fue por el hecho de que no pudo detener a su nieta, que parecía estar tan emocionada por primera vez en mucho tiempo. Por lo tanto, la dejó ir. Y entonces notó que su nieta hablaba con un chico de su edad. Era fácil ver que el chico pertenecía al clan Gu. El ki que fluía dentro de su cuerpo era el de su padre, y si bien era pequeño en comparación con el del señor mismo, definitivamente era el ki de las artes de llamas. El rostro de Gu Yangcheon ya me decía que tenía una personalidad áspera con sus ojos afilados. Su nieta le ofreció una papa con una brillante sonrisa. Ahora, ¿qué hago si se comporta de acuerdo a los rumores?
Bueno, no tenía la intención de salvarla a menos que su vida estuviera amenazada. Quería que ella experimentara que no todas las personas en el mundo son buenas. Sin embargo, contrario a sus expectativas, el chico no dijo ni hizo nada malo. En su lugar, detuvo a su escolta de herir a su nieta y le dio una yagua. Incluso me trató con respeto cuando me acerqué. Pensó que Gu Yangcheon solo lo vería como un simple civil por su ropa sucia y rasgada. El título de venerable de la espada le había dado una falsa creencia en sí mismo, haciéndole pensar que era un ser humano que había alcanzado la perfección. Pero, Yogun, todavía te falta entrenamiento, se reprochó a sí mismo. Fue tonto juzgar a un niño solo por su apariencia y los rumores. Estoy bien con este niño. Más bien, espero que esté satisfecho con nosotros. ¿Qué habría pasado si hubiera ido de acuerdo a los rumores? Si Gu Yangcheon hubiera tratado a Ui Seola con dureza, ¿habría tomado una decisión diferente? Sí, anciano, dígame si hay algún problema. Gu Cheolun no pudo entender por qué Ui Yogun veía a Gu Yangcheon como un buen niño, pero decidió no objetar más. A medida que la conversación se apagaba hacia su final, Gu Cheolun preguntó, ¿pero estás bien con esto? Esta era una pregunta que no tenía relación con la primera. Ui Yogun conocía el significado detrás de la pregunta también, por lo que no pudo responder fácilmente. Si el señor lo dice, su respuesta estuvo acompañada de una sonrisa amarga. Se rumoreaba que el sumo sacerdote de Shaolin podía leer el flujo de la humanidad a través de los ojos celestiales que poseía. Sí, algo está destinado a suceder si él mismo fue quien lo dijo. Pero puedes entender fácilmente, en ese momento, una pequeña brisa sopló desde afuera y apagó la pequeña llama de la vela. Que Seola está en el centro del próximo desastre, y que debe empuñar una espada para resistirlo. Ui Yogun se rió con amargura. Las arrugas de su rostro se oscurecieron mientras hablaba. Por eso sé que es egoísta, pero ¿por qué tuvo que ser Seola? ¿No es cruel? Hay un yo que recibió el nombre de venerable de la espada, y también hay otros que son capaces. Anciano, Ui Yogun estaba cansado de esta realidad. ¿Cómo podría hacer que empuñe una espada solo por un desastre, cuando debería pedirle que empuñe una flor? Ui Yogun se puso las manos arrugadas en la cara. Nunca haré que empuñe una espada aunque tenga que morir y mi alma se convierta en cenizas. Esta frase, junto con la historia de la que se originó, era una que habría devastado a Gu Yangcheon si la hubiera escuchado.